Cordial saludo, aprendices. Espero se encuentren muy bien. Disculpen, pero siempre hay un tiempito que se queda a veces sin grabar. Entonces, pues bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de lectura crítica. Es un curso complementario para las pruebas TEC-T, obviamente de lectura crítica. Entonces, bienvenidos nuevamente. Espero tengan una muy buena semana y hayan tenido un buen fin de semana. Nuestra agenda del día de hoy es una introducción, lectura crítica, el uso del por qué. Hay poema, hay ejemplo de preguntas y vamos adelante. En nuestra clase pasada, nosotros pues dejamos unas tareas, estaré revisando las entregas. Quien no haya entregado, por favor, apurarse para que no quede en el listado rojo y lo pueda evaluar de manera adecuada. El día de hoy traemos un poema atribuido a Jorge Luis Borges, pero no es de Jorge Luis Borges, lo cual no le quita belleza, pero sí le quita eh, la magia de que haya sido Jorge Luis Borges quien escribió ese poema. De Jorge Luis Borges, que no es el autor del texto. Quiero contarles que en los registros oficiales debe ser el hombre que más libros ha leído en la historia de la humanidad. Es posible que sea él. Jorge Luis Borges es un argentino, nuevamente del boom latinoamericano, muy querido por la gente que le gusta la literatura. Y entonces vamos a disfrutar el texto. Y uno aprende. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa recostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno empieza a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que, si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín, decora su propia alma, y en lugar de esperar que alguien le traiga flores, y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale, y que con cada adiós uno aprende. Y uno aprende. Estimado aprendices, aquí les traje este poema de título Y uno aprende, con la necesidad de que vamos a hacer un taller sobre este taller, sobre este texto. El taller es sencillo, igual se los envío a sus correos en un drive. Idea principal, idea secundaria, cuál es la idea principal del texto, cuáles piensan ustedes que pueden ser ideas secundarias, cuál frase le gustó a usted más o el que le parece más para usted, qué frase no le gustó, y finalmente, nuevamente, me haga un resumen breve de lo que quiere decir el texto. Esas preguntas serán enviadas a su correo y serán respondidas, diligenciadas. Vamos a hablar más claro, diligenciadas en un drive. El poema que sigue sí es de Jorge Luis Borges, este sí es de Jorge Luis Borges, y lo único que deseo hacer, junto con el envío de esta presentación, es que usted lo lea. Y el trabajo es sencillo, es muy sencillo. Van a buscar las palabras que no entiendan o los hechos que no entiendan. Entonces, nuevamente, para quien le haya gustado Jorge Luis Borges, aquí les regalo uno sí original de Jorge Luis Borges. Es uno de mis textos favoritos. También me gusta mucho uno que se llama Los Justos. Y para quienes vieron la película de Inception, que no sé en español cómo la tradujeron, El Origen, El Origen. El Origen, hay un cuento de Jorge Luis Borges que hablaba ya de lo que pasa en esa película. Para el que le guste, se llama Ruinas Circulares. Es un sueño que sueña, un sueño que sueña, que está soñando. Ahí les dejo por si les interesa la literatura para que lo lean. Himno. Esta mañana en el aire, la increíble fragancia de las rosas del paraíso. En la margen del Éufrates, Adán descubre la frescura del agua. Una lluvia de oro cae del cielo y es el amor de Zeus. Salta del mar un pez, y un hombre agrigento recordará haber sido ese pez. En la caverna cuyo nombre será Altamira, una mano sin cara traza la curva del lomo de un bisonte. La lenta mano de Virgilio acaricia la seda que trajeron del reino del emperador amarillo las caravanas y las naves. El primer ruiseñor canta en Hungría. Jesús ve en la moneda el perfil de César.
Pitágoras revela a sus griegos que la forma del tiempo es la del círculo. En una isla del océano los lebreles de plata persiguen a los ciervos de oro. En un yunque forjan la espada que será fiel a Sigurd. Whitman canta en Manhattan. Homero nace en 7 ciudades. Una doncella acaba de apresar el unicornio blanco. Todo el pasado vuelve como una ola y esas antiguas cosas recurren porque una mujer te ha besado. Bien, aprendices, con este texto es sencillo lo que quiero que hagan. Voy a poner solamente un breve ejemplo. Van a buscar las palabras que no entiendan. Entonces, por ejemplo, poniéndoles de ejemplo, el Éufrates, ¿qué es la margen del Éufrates? Entonces buscamos en Google Éufrates. Bueno, si alguien no sabe quién es Adán, pues también puede buscar quién es Adán. O Zeus. O qué es Agrigento. O qué son las cuevas o la caverna de Altamira. Yo les recomiendo que lo hagamos con mucho juicio. Cada cosa que no entiendan. Y por ejemplo, no entendemos un hecho histórico. Por ejemplo, que Jesús ve la moneda, el perfil de César. Bueno, ¿quién es César? César. Eh, ¿Quién es Pitágoras? ¿Por qué habla a sus griegos? ¿Quiénes son los lebreles de plata y qué son los siervos de oro? Entonces ahí les cuento que esa es la tarea que tenemos pendiente. Lectura crítica. Esta es ya en sí, en concreto, la clase que vengo a darles el día de hoy. Es el uso de los porqués. Ahí le puse porqués, aunque está mal escrito, pero por eso lo puse entrecomillado. ¿Por qué? Porque mucha gente los usa mal y no sabemos usarlos de manera correcta. Entonces vamos a explicar el uso de los porqués. Este uso de los porqués también tiene su taller, así que adelante. El primer porqué es el porqué separado y con tilde. Entonces es una secuencia formada por la preposición por y el interrogativo qué. Normalmente se usa para introducir frases que pregunten o sean exclamación. Tiene un equivalente en muchos otros idiomas, por lo que es sencillo identificar. Por ejemplo, hablemos del inglés, why. Why. Recuerde que se escribe separado y con tilde para diferenciar. Entonces los ejemplos que tenemos son: ¿por qué vienes ahora? ¿Por qué traes mi camisa puesta? ¿Por qué no entraron a la sesión sincrónica del curso de lectura crítica? ¿Ven? Se usa para preguntar. Como pregunta indirecta. No entiendo por qué no viniste antes. ¿Por qué es pregunta indirecta? Porque si a ti te hacen esa observación, tú vas a contar, pero no llegué antes porque no tenía internet en la casa, porque estamos en cuarentena. No entiendo por qué me dices estas cosas hasta ahora. También es una pregunta indirecta. O como exclamación. ¿Por qué lugares difíciles hemos pasado esta semana? No te imaginas los... Discúlpeme. ¿Por qué tenemos que pasar por esta situación de cuarentena? Son ejemplos del por qué con tilde y separado. Vamos con el segundo por qué. Es el por qué separado, pero va sin tilde. Es de uso doble. Tiene que prestar especial atención cuando veas esta expresión escrita en algún sitio. Es de un uso poco común en el lenguaje escrito, pero pues es importante que la veamos. Me parece esta. La carretera por que vinimos está mal asfaltada. Esa es una de las multas por las que tuve que pagar o porque tuve que pagar mucho dinero. Ustedes pueden ver esos ejemplos. Esa es la razón por que estuve en el mercado. Se decidieron porque no fuera a su casa. Entonces es contando una razón o algo por lo que no hice. Entonces, por ejemplo, se decidieron en la alcaldía de Ibagué porque no salieran hoy todos los buses. Es la razón porque el alcalde estuvo hablando toda la mañana. Esa es la razón porque tenemos que estar en cuarentena. Espero nos haya servido los ejemplos. Luego tenemos el tercero, que es el por qué junto y sin tilde. Esta es la más fácil. Esta se usa para responder las preguntas con por qué separado y con tilde. Este por qué sería en inglés el because.
o because. Fíjese que en inglés es diferente y en español también. Uno pregunta, ¿por qué vienes hasta ahora? Y la respuesta sería con este por qué. Porque me levanté tarde o porque no me dio la gana. Son respuestas al anterior por qué, que es el primero que vimos. Entonces, al igual que por qué tiene dos posibilidades. Esta expresión es muy usada en español, así que se convierte a aprenderla correctamente. Intenta explicar las causas de una acción. También puede usarse para contestar una pregunta que se inicie con por qué. Entonces, ¿por qué tienes ese anillo? Es una pregunta. Ese por qué es del ejemplo número 1. Del ejemplo número 3, que es por qué, todo junto y sin tilde, porque me lo regaló mi tío. No fui porque no me dio la gana. Por ejemplo, alguien te puede preguntar, y llevo ese niño porque el tío me lo regaló, porque mi tío me lo regaló. Entonces espero esté claro. Este por qué este por qué junto y sin tilde es para contestar o para introducir una razón. Entonces, ¿por qué no saliste ayer? ¿Por qué estoy en cuarentenado? Si la palabra me cae porque sé que no existe. En cuarentenado no existe, porque estoy en cuarentena. ¿Por qué no asististe a la ¿por qué no asistes a la clase de lectura crítica? Porque el internet se cayó en la casa. Ese último, ¿por qué el internet se cayó de la casa?, corresponde a este ejemplo. ¿Por qué? Junto y sin tilde. Y por último, tenemos el por qué con tilde, junto y por qué. Entonces, este es un sustantivo que significa causa o motivo. Entonces, toda teoría científica tiene un porqué. El detective intenta averiguar el porqué de esos asesinatos. El gobierno va a explicar los porqués del cambio de la ley. El gobierno va a explicar por qué tenemos que seguir en cuarentena. El detective va a intentar averiguar el porqué de los robos. La OMS está explicando los porqués necesitamos estar en cuarentena. Espero, aprendices, hayan quedado claro los porqués y las tareas del texto. Adicional a esto, enviaré un par de preguntas de pruebas TIT también para que las resolvamos. Es necesario realizar las lecturas de esta presentación porque basado en las lecturas de esta presentación realizaremos la clase presencial el día de mañana. Nuestro quinto encuentro será sincrónico. Debemos llevar los dos poemas leídos, los dos, uno atribuido de Jorge Luis Borges y el original de Jorge Luis Borges, himno y uno aprende, para iniciar la clase del día 5. Y acto seguido también llevaremos las preguntas de las pruebas TIT, que las responderé y las explicaré junto con otra nueva con la que avanzaremos en las pruebas TIT. Estimados aprendices, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Espero estén muy bien y hayan prestado atención.